Dice Éxodo capítulo 23, verso 20 de esta manera: He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice así, mi hermano. Oramos al Señor en esta tarde. Amado Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por la familia. Te damos gracias por el trabajo, por los hijos, por lo que tú has puesto, Señor, en nuestra mesa en este día. Gracias por las fuerzas también que tú les das a cada uno de mis hermanos, para que ellos puedan salir y laborar para traer el sustento a su familia, Padre. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas con bienes materiales y también espirituales. Gracias, Señor, porque a través, Dios de la gloria, de los bienes materiales que tú nos bendices, podemos también nosotros bendecir a tu obra, para que ella continúe hacia adelante y esté abierta siempre para la comunidad. Oramos, Señor, también por los que viven en el norte de Omaha. Que tu obra, Señor, que tú toques los corazones, aquellos que una vez te conocieron pero se apartaron, se alejaron de ti. Permite, Señor, que tengan la oportunidad de regresar antes que sea demasiado tarde. Ministra sus vidas y sus corazones, y a nosotros, Señor, ayúdanos para poder servirte cada día con más excelencia. En el nombre poderoso de Jesús, te pido la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo para enseñar tu palabra a cada uno de los que estamos aquí en este lugar y a los que nos miran a través de las redes sociales. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento en esta tarde, mis hermanos. Voy a predicar, hermano, voy a enseñar, más bien dicho, ¿verdad? Bajo el tema: el ángel del Señor camina delante de nosotros. El ángel del Señor camina delante de nosotros. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que hay cuatro puntos muy importantes que yo descubrí, amén, o que ya estaban ahí, ¿verdad? Pero durante la lectura de la palabra del Señor, hermano, mientras me preparaba para traer esta enseñanza, miré cuatro cosas muy importantes. Primero, Dios quiere que seamos obedientes. Dice amén. Primero, mis hermanos, Dios quiere que seamos, ¿qué? Obedientes. Y miren lo que la palabra de nuestro Dios dice, mis hermanos. Cuando nosotros miramos aquí, mis hermanos, el verso 20 del libro de Éxodo dice: he aquí, dice, yo envío o yo mando mi ángel, dice, delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar, dice, que yo he preparado. Como punto número uno, mis hermanos, podemos mirar de que los ángeles son seres espirituales, mis hermanos, que Dios manda para que estén alrededor de cada uno de nosotros. Hay una palabra que estaba mirando yo, y cuando hace referencia aquí en el libro de Éxodo, mis hermanos, no se refiere a un ángel, ¿verdad?, en particular, o que esté al servicio del Señor, sino que habla del ángel del Señor. Y dice, mi hermano, he aquí, dice, yo envío mi ángel. O sea, los ángeles, al parecer, mis hermanos, como que son los encargados de guiar
al pueblo del Señor. Aquí lo que nosotros podemos notar como primer punto, mis hermanos, es que Dios manda a su ángel para que camine, dice, delante del pueblo de Israel. Ahora, esta palabra, mis hermanos, está dirigida especialmente para el pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel había salido de Egipto e iba, mis hermanos, rumbo a la tierra que Dios le había prometido, al parecer, mis hermanos, el Señor manda a un ángel para que vaya guiando al pueblo de Israel. Es increíble, mis hermanos, notar cada uno de nosotros que dice la Escritura, mi hermano, que el Señor mismo guiaba a su pueblo. Dice que de día, mis hermanos, caminaba, ¿verdad?, con el pueblo del Señor, dice, como columna de nube. Al parecer, mis hermanos, el Señor tenía compasión, tenía amor por ese pueblo, de tal manera que le mostraba de continuo el favor, la misericordia de Él, para que el pueblo del Señor pudiera avanzar, pudiera caminar. Dice el Señor, hermano, que Él ponía, ¿verdad?, una columna, una nube, ¿verdad?, que hacía, mis hermanos, que la luz del intenso calor del desierto no fatigara a su pueblo y que su pueblo siguiese avanzando. Y dice la Escritura, mis hermanos, que de noche estaba, dice, la columna que de fuego. O sea, mis hermanos, que de día y de noche, como dice el canto, ¿verdad?, el poder, hermano, la presencia de Dios iba con el pueblo de Israel. Cuando nosotros estudiamos, hermano, la conducta del pueblo de Israel, nos damos cuenta que la conducta del pueblo de Israel, mis hermanos, era terrible. El pueblo de Israel, mis hermanos, era un pueblo que era muy terco de corazón. Siempre resistían al Espíritu Santo. El pueblo de Israel, a pesar de que miró, mis hermanos, o iba a mirar el poder, hermano, manifestándose de ellos, ¿verdad?, el poder de Dios, el pueblo de Israel en muchas ocasiones desobedeció al Señor. ¿Sabe una de las cosas, mis hermanos? Nosotros no somos menos que el pueblo de Israel. Nosotros no somos menos, hermano, que los israelitas. Ahora la Escritura dice, mi hermano, de que nosotros no solamente hemos sido llamados, ¿verdad?, como un pueblo escogido por el Señor, sino que la Escritura dice, mi hermano, que nosotros, dice, somos un pueblo, una nación santa. Un pueblo, dice, mi hermano, escogido por parte de Dios, hermano, nuestro Salvador. Y dice, mis hermanos, que nos ha salvado, que nos ha sacado, ¿verdad?, del anonimato en el cual nos encontrábamos nosotros en este mundo. Nos ha salvado, nos ha perdonado, pero también, mis hermanos, nos da una promesa de parte de Él y que es, mis hermanos, de que un día vamos a llegar a una morada celestial. Vamos a llegar, dice la Escritura, a la nueva Jerusalén. Pero déjame decirles, mis hermanos, que mientras nosotros vamos caminando en este mundo, al igual que Dios estuvo con el pueblo de Israel, aleluya, así el Señor está en medio de nosotros y va caminando delante de nosotros, mis hermanos, aunque no podemos mirarlo. Él va caminando como poderoso gigante. Y son una de las cosas, me atrevo a pensar, mis hermanos, que muchas veces nosotros no somos los que libramos las batallas espirituales en el mundo, mi hermano, espiritual, sino que es el poder de Dios el que nos va abriendo camino. Es Dios, mis amados hermanos, quien va disipando, ¿verdad?, a nuestros enemigos, mientras que la iglesia, mientras que el pueblo escogido por Dios va caminando, va transitando por este mundo.
Por eso, hermano, el Señor dice bien claro, dijo la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos, dice que nosotros, mis hermanos, somos extranjeros, somos peregrinos en este mundo. O sea, nuestra estancia, mi hermano, no está en esa tierra. Nuestra morada celestial, mis hermanos, está allá en el tercer cielo, como dice el libro de Filipenses, de donde también dice esperamos la venida, la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, yo voy a mandar a mi ángel. Mi ángel va a ir delante de ti. ¿Y sabe para qué va a ir el ángel del Señor delante del pueblo de Israel? Dice, para que lo guarde en el camino. Es curioso, mis hermanos, mirar, ¿verdad?, la similitud que hay con el pueblo de Israel, con la iglesia del Señor hoy en día. Porque hoy en día, mis hermanos, dijo el Señor, y ustedes no van a ir solos. Ustedes no van a transitar por este mundo solos. Ustedes no van a estar solos, no van a caminar solos. Mi Espíritu Santo que morará en ustedes, dice la Escritura. El Espíritu Santo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, mis hermanos, ha sido dado y está en cada uno de nosotros. Es por eso, mis hermanos, que nosotros vamos caminando. Tenemos la convicción, mis hermanos, de que somos salvos. Tenemos la convicción de que vamos a heredar una tierra, mi hermano, no como esta que está en estos días, en este tiempo, que es una tierra contaminada. Una tierra, mi hermano, donde dice la Escritura que la misma tierra gime, mi hermano, por liberación, por tanta sangre, ¿verdad? Tanta maldad que se ha hecho sobre esta tierra. Pero dice, mi hermano, que el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros. El Espíritu Santo del Señor, hermano, nos enseñará por cuál camino, dice, debemos de andar. ¿Quién tuvo esa experiencia, mis hermanos? Vaya conmigo allí en el libro de Éxodo, capítulo 32, el verso 34. Y mire lo que la palabra del Señor dice, mi hermano, allí en el Éxodo, capítulo 32, verso 34. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, en el verso 31 en adelante. Dice que Moisés subió a la montaña donde estaba Dios y le dijo, reconozco que el pueblo, dice, se ha portado muy mal al haberse hecho un Dios de oro. Yo te ruego, dice, que los perdones. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. Pero si no los perdonas, dice, bien puedes matarme a mí también. Y mire, mi hermano, lo que Dios le contestó. El pueblo de Israel, hermano, el pueblo de Israel había pecado contra el Señor. El pueblo de Israel pensaba, mis hermanos, que haciendo, ¿verdad?, hermano, un Dios tallado de oro, eso iba a agradar al Señor, cosa que fue todo lo contrario. Dice más adelante, dice, Dios le contestó y le dice de esta manera, yo le quito la vida al que peca contra mí. El verso 34 dice de esta manera, así que vete y lleva a este pueblo al país que prometí darles. Y mira, mi hermano, lo que vuelve nuevamente a repetir al Señor, mi ángel, dice, te guiará. Pero cuando llegue el momento indicado, los castigaré, dice, por lo que han hecho y por haber adorado al toro que hizo Aarón. Dios, dice, les mandó una terrible enfermedad. O sea, a pesar, mis hermanos, de que Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Dios también, hermanos, requiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Dios requiere que nosotros caminemos conforme a su palabra.
Dios requiere, mi hermano, que no vayamos por el camino ancho, sino que caminemos por el camino que es angosto. Dios quiere, mi hermano, Dios no quiere, ¿verdad?, que nosotros entremos por la puerta que es ancha, sino que Dios quiere que entremos por la puerta que es angosta, estrecha. Pero mire lo que sucede con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se rebeló, mis hermanos. Miraron que Moisés, ¿verdad?, no descendía. Miraron que Moisés estaba tardando, porque sabe una de las cosas, mis hermanos, yo me imagino que para Moisés estar a la presencia del Señor en ese tiempo que estuvo 40 días, hermano, en su presencia, yo me imagino que fue como nada para él, hermano. Pero cuando él desciende, mira que el pueblo que Dios había sacado de Egipto se había corrompido. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con el pueblo, con la iglesia del Señor? ¿Acaso no está sucediendo lo mismo? ¿Acaso no estamos mirando, mis hermanos, que hoy, aunque no se ha hecho, ¿verdad?, un becerro, un toro de oro, ¿verdad? ¿Acaso no es cierto que hoy se habla acerca, mi hermano, de la doctrina de la prosperidad? ¿Qué es la doctrina de la prosperidad? Donde no se habla más que de dinero. Y muchos, mis amados hermanos, van caminando por ese rumbo. Muchos hermanos están pecando contra Dios, poniendo, hermanos, su esperanza y su confianza en el dinero. No estoy diciendo que el dinero sea malo. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que nosotros no podemos confiarnos en los bienes materiales. Que nosotros debemos de depender literalmente de Dios. Que nosotros necesitamos aprender, hermano, a que Dios sea el que nos guíe. Pero no podemos, hermano, dejarlo al Señor, hermano, o no podemos nosotros llegar ante la presencia del Señor, ¿verdad?, y querer hacer un trueque con Él. Querer hacer un contrato, un trato, mis hermanos. Yo te voy a dar tanto, pero tú me tienes que regresar tanto. Nosotros miramos entonces aquí, mi hermano, que viene el Señor y se enoja contra el pueblo de Israel, mi hermano, de tal manera que Dios estaba dispuesto a borrarlo, ¿verdad?, de sobre la faz de la tierra. Y viene Moisés, se postra ante la presencia del Señor y le dice: nunca tal haga, mi Señor. Porque ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir el pueblo? ¿Qué va a decir la gente? El pueblo que el Señor sacó de Egipto no lo pudo sustentar en el desierto. El pueblo que el Dios de Israel no lo pudo llevar a donde le había prometido. Entonces viene, mire, mi hermano, a mí lo que me llama la atención es lo que dice Moisés, hermano. Primero dice Moisés: reconozco que el pueblo se ha portado muy mal al haberse hecho un Dios de oro. Pero mire, él viene, mis hermanos, se postra y le dice: yo te ruego que los perdones. Pero si no los perdonas, bien puedes matarme a mí también. Pero dice la Escritura que el Señor le contesta y le dice: de cierto, como dice el libro de Jeremías, el libro de Jeremías dice: si yo dijera, dice, que el impío va a morir, y tú no se lo adviertes, de cierto morirá. Pero la sangre de ese hombre impío, de esa mujer impía, va a caer sobre ti, porque no le advertiste, porque no le dijiste que estaba apartado del Señor, que no caminaba conforme al Señor, y si algo venía a su vida y se moría, pues prácticamente la persona, ¿verdad?, se perdería, se condenaría. Pero si nosotros, dice, le amonestamos, dice que la sangre de ese hombre, de esa mujer, no va a ir, dice, a nuestra cuenta, sino que seremos librados. Entonces viene, hermano, y le dice: así que vete y lleva al pueblo al país que prometí darles. Pero aquí la promesa del Señor, mis hermanos, ¿cuántos creen que Dios es fiel a lo que Él ha prometido? Y cuando digo que Dios es fiel, porque le dice: mire, mi ángel te guiará. Pero cuando llegue el momento indicado, dice: los castigaré por lo que han hecho. Quiere decir, mis amados, que todo lo que usted y yo hagamos,
sea bueno o sea malo, habrá consecuencias siempre. O hacemos, hermano, cosas buenas, como dice la Escritura, entonces dice cosecharemos el bien. Pero si hacemos lo malo delante de los ojos de Dios, y hermano, y pensamos que porque ha pasado un día, han pasado 2 días, ha pasado, mi hermano, una semana, un mes, 6 meses, un año, pensamos que Dios se ha olvidado. No, no nos confiemos y no nos equivocamos. Porque dice, mi hermano, porque cuando llega el momento indicado, o sea, Dios tiene tiempo, mi hermano. Dios le da al hombre y a la mujer el tiempo para que se arrepienta, para que se convierta de verdad y para que se deje dirigir, hermano, por Él. Por eso dice, pero cuando llegue el momento indicado, los voy a castigar. El verso 35 dice, mi hermano, y por haber adorado al toro que hizo Aarón, dice que Dios, hermano, les mandó una terrible enfermedad. Por eso es que debemos, siempre hemos dicho, mis hermanos, cada situación que acontece en nuestras vidas, debemos de sentarnos y debemos de meditar, ¿por qué me está pasando esto en mi vida? ¿Por qué es que estoy, siempre problemado? ¿Por qué siempre ando, quebrado? ¿Por qué siempre ando enfermo? ¿Por qué siempre me ataca esto, me ataca el otro? No pasa un día, no pasan 2 días, no pasa una semana, o bien pasa un mes, me deja tranquilo, pero vuelve nuevamente a repercutir aquello. Es a donde nosotros debemos de sentarnos y reflexionar. O es porque Dios está permitiendo que las cosas sucedan en nuestras vidas, porque nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Entonces, como nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, el enemigo vendrá y nos querrá perturbar. Pero así como viene, mi hermano, esa dolencia, ese dolor, y usted está perseverando en las cosas de Dios, así Dios le va a dar la salida, así Dios le va a dar la victoria. Lo segundo, mis hermanos, o viene esta situación a mi vida por causa de que estamos en un mundo caído. Debemos entender que estamos viviendo en un mundo donde, la maldad, el pecado, las enfermedades, todas esas cosas, mis hermanos, están a la orden del día. Si es por esa cuestión, dice la Escritura, que debemos de llegar al templo, debemos de llamar a los ancianos de la iglesia, debemos de orar por esa persona que está enferma, ¿verdad? Amén. Y la oración, dice, del justo sanará al enfermo. Otra cosa, mis hermanos, o es que me está pasando esto por la rebeldía, porque no me decido a servirle al Señor, porque no quiero tomar la responsabilidad, no quiero tomar la decisión de ser ejemplo para los demás. Y muchas veces, mis hermanos, por causa también de la rebeldía, como aconteció con el pueblo de Israel, hermano, dice que Dios le mandó, dice, una terrible enfermedad. Y déjeme decirles de que en ese año, mi hermano, el Señor mató a centenares por causa de la desobediencia. De nada difiere los tiempos que la iglesia o el creyente está viviendo ahora mismo. De nada, mis hermanos, difiere de lo que le pasó al pueblo de Israel a lo que puede acontecer en nuestras vidas en estos tiempos. Meditemos, paremos, sentémonos por un momento y miremos dentro de nosotros, mis hermanos, de qué manera nos estamos conduciendo delante de la presencia del Señor. Si estamos caminando, mis hermanos, como Dios quiere que nosotros caminemos, si estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Si estamos haciendo las cosas a nuestra manera, mis hermanos, muchas probabilidades hay de que el Señor nos llame la atención, que nos corrija, que nos aviente, el látigo, mi hermano, como dice la Escritura. Pero, ¿sabe una de las cosas? Si nosotros caminamos de esa manera, hermano, estamos expuestos a eso.
Pero si nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad del Señor, dice la Escritura, yo enviaré a mi ángel para que vaya delante de ti. Mire, mi hermano, Dios mandará, mis hermanos, a sus ángeles para que nos fortalezcan. Cuando nosotros miramos allí, mi hermano, en Jueces, el libro de Jueces, capítulo 6, verso 11. Vaya conmigo, por favor, el libro de Jueces. Cuando usted lo tenga, dígame un fuerte amén, capítulo 6. Mírenlo lo que dice el verso 11, mis hermanos. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual, amén. Dice aquí, mis hermanos, luego vino, dice el ángel de Dios, y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol, dice, pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, dice, estaba un hombre, mi hermano, que de nombre se llamaba Gedeón, y que era, dice, hijo de Joás. Este hombre, mis hermanos, estaba limpiando el trigo a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer el vino. Pero dice, mi hermano, que el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, mire, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Gedeón, dice, le respondió, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. ¿Será cierto, mis hermanos, que Dios se olvida de su pueblo? ¿Será cierto, mis hermanos, que Dios se olvida de sus hijos? Dice la Escritura, mi hermano, de que no fue Dios quien se apartó del pueblo de Israel, sino de que los israelitas abandonaron a Dios. Y aún así el pueblo de Israel, hermano, quería ver la bendición de Dios. Y aún así, mis hermanos, en un pueblo desobediente, en un pueblo que en dado tiempo, mi hermano, se inclinó a otros dioses e hizo cosas aborrecibles delante de la presencia de Dios. Así, hermano, así aún el pueblo quería que Dios, hermano, los aceptara. ¿Acaso no es cierto, mis hermanos, que lo mismo acontece hoy en día? ¿Acaso no es cierto, mis hermanos, de que muchos de los cristianos, muchos de los creyentes están abandonando, mi hermano? Y cuando digo abandonando, lo están haciendo literalmente. Muchos de los creyentes le están dando la espalda a Dios. Muchos de los creyentes, hermanos, se han apartado, mis hermanos, de las cosas santas de Dios. Han tenido o tienen en poco, mis hermanos, las cosas sagradas, hermanos, de Dios en poco. Muchos de los creyentes, mis hermanos, hoy en día están jugando con la salvación de sus almas. Se recuerda, yo dije la vez pasada, mis hermanos, ¿sabe? Es cuando debemos de huir, hermano. La palabra de Dios nos dice, huye de la fornicación, huye de la idolatría, huye de todo aquello que te puede contaminar tu alma. Porque son una de las cosas, mis hermanos, si llega a morir ese hombre, esa mujer, y no tuvo, hermano, la oportunidad de reconciliar con Dios, primero dice la Escritura, caerán, mis hermanos, en un lugar que se llama infierno. Pero dice, mis hermanos, que ese infierno es solamente un lugar temporal, porque aún cuando sean los juicios verdaderos de Dios, dice la Escritura, mi hermano, que aún el infierno va a entregar a sus muertos. Y dice la Escritura que serán lanzados, dice, al lago de fuego y azufre. Yo decía, mis hermanos, la semana pasada, que un hombre, que una mujer que haya conocido, que haya saboreado las cosas de Dios y que se descuidó de las cosas de Dios, que abandonó, mis hermanos, las cosas de Dios, que le dio la espalda a
a Dios, y si llega a morir, y si llega a caer en ese lugar de tormento, mi hermano, no quiero ni pensarlo. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que en ese lugar, dice, la gente, mi hermano, estará gritando, la gente estará llorando, la gente, mis hermanos, dirá: Señor, sácame de este lugar, dame la oportunidad siquiera de regresar a la tierra y reconciliarme o pedir perdón, Señor. Pero sabe una de las cosas, dice que el humo del tormento de todo aquel que cae al infierno y luego al lago de fuego será: ¡ay, ay, ay! Y así será, dice, por toda la eternidad. Poderoso Dios. La gente, mis hermanos, está abandonando a Dios. La gente tiene en poco las cosas de Dios. La gente está viviendo como quieren y le están sirviendo al Señor en estos tiempos, al igual que en los tiempos antiguos, como ellos piensan que está bien. La gente no quiere que nadie los guíe, mucho menos la palabra. Pero ¿sabe una de las cosas, mis hermanos? Hoy es el tiempo en el cual debemos de recapacitar en nuestro caminar. ¿Cómo vamos caminando? Si somos obedientes, hermano, a la palabra del Señor. Por eso la Escritura no, hermano, la Escritura no miente cuando dice bien claro: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dice la Escritura? Sino solamente dice aquel que hace la voluntad, dice, de mi Padre que está en los cielos. Mire, mi hermano, por eso es que servirle a Dios, ¿verdad?, conlleva, mi hermano, de responsabilidad y de abnegación. Servirle a Dios, mis hermanos, no es fácil, pero el galardón que Dios nos ofrece será eternamente y para siempre. Por eso hay que esforzarnos, hay que dejarnos guiar, hermano, por el Espíritu Santo del Señor. Hay que dejarnos guiar, mis hermanos, para que el día cuando nosotros partamos de este mundo podamos comparecer ante la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Por eso dice el verso 22, mire, el verso 22 del 21, mi hermano, en adelante, dice: por su parte, dice, el ángel, con la punta del bastón que tenía en la mano, dice, tocó la carne y los panes sin levaduras. Enseguida, dice, salió fuego de la piedra y quemó la carne y los panes. Luego el ángel de Dios, dice, desapareció. Pero mire lo que dice el verso 22. En ese momento Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios y lleno de miedo exclamó: Dios mío, de seguro moriré, pues he visto a tu ángel, dice, cara a cara. Pero Dios le dijo: no tengas miedo, no te vas a morir, al contrario, he venido, dice, a darte paz. Aleluya. Ese encuentro que tuvo Gedeón con el Señor, hermano, ese privilegio tan grande que tuvo Gedeón, porque dice, mi hermano, que viene y le ofrece, ¿verdad?, ofrenda, le ofrece holocausto. Y dice, mi hermano, que el ángel, ¿verdad?, llega y toca aquello, mi hermano, y lo consume el fuego, en señal de que su ofrenda había sido aceptada ante la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Y después, mis hermanos, él exclama, hermano, lleno, ¿verdad?, de temor, porque era algo que quizás él no se esperaba, y dice: Dios mío, de seguro moriré, pues he visto a tu ángel, dice, cara a cara. Oiga, ¿qué reacción tendríamos nosotros, mis hermanos, si el Señor nos diera, aunque sea el privilegio, quizá no de conocerle, ¿verdad?, a Él cara a cara, sino que nos permita, mi hermano, mirar a un ángel? Quizás, hermano, al ángel Miguel o al ángel Gabriel, que usted pudiera, mis hermanos, verle por un momento. ¿Qué expresión tendríamos nosotros cuando le diga: yo soy Miguel, el que está delante de nuestro Dios?
Que diga, mi hermano, yo soy Gabriel y he venido para darte el mensaje de lo que me estás orando, lo que ya fue escuchada tu oración, como le dijo a Daniel. Mi hermano, yo creo que esas cosas que fueran a suceder en nuestras vidas harían que nuestra fe se cimentara más. Amén, aleluya. Yo siempre he dicho, mi hermano, aquel que dice que Dios le habla y no hay ningún cambio en su vida, el tal es mentiroso. Yo siempre he dicho que aquel que dice, Dios me dijo, ¿qué te dijo? Me dijo esto de usted, esto de aquella, que así está aquel, que así. Qué raro que no demostró su vida. Qué raro que nada más, ¿verdad? La vida del otro demostró las debilidades, a donde verdad no está bien en las áreas de su vida demostró. Pero qué raro que no le dijo que él tenía que cambiar, que tenía que amar, que tenía que seguir adelante. Amén, aleluya. Qué raro, digo yo. Pero cuando Dios, hermano, habla, oiga, si Dios le habla a usted, mi hermano, que yo estoy seguro que Dios habla también con voz audible. Yo creo que Dios le puede hablar a través de un sueño. Yo creo que Dios le puede hablar a través, hermano, de la lectura de la palabra. Amén, así es. Yo creo. Pero yo creo que todo aquel, hermano, que ha recibido este tipo, ¿verdad? Hermano, de manifestación poderosa en Dios, tiene que haber un cambio, tiene que haber más amor, tiene que haber más pasión, tiene que haber más entrega por las cosas sagradas de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero que alguien me diga, Dios me mostró, Dios me dijo esto y esto, y es faltista a los cultos, y no quiere caminar conforme a las Escrituras. Oiga, ¿será digno de creerle, mi hermano? Por eso dice la Escritura, mi hermano, que los ángeles, por ejemplo, mi hermano, el ángel del Señor vino y fortaleció, mi hermano, a este hombre llamado ¿cómo? Gedeón. ¿Cuántas veces, mi hermano, el Señor no ha venido para fortalecerle a usted? Ha habido momentos en que usted no ha querido ya quizá continuar. Ha habido momentos que quizás, mis hermanos, viene solamente porque le traen, él o ella, uno de los dos. Pero viene, quizás renegando, pero viene. Y cuando de pronto, mis hermanos, escucha la exhortación de la palabra, dice, mejor me hubiera quedado en casa. ¿Para qué vine? Pero Dios, mis hermanos, que conoce, dice, mi hermano, que Él ha enviado, dice, a su ángel para fortalecerle. Amén, aleluya. Ha mandado también, mis hermanos, en ocasiones miramos el ángel, ¿verdad?, del Señor, hermano, ayudando a los santos en sus necesidades. Por ejemplo, Elías, hermano, ese hombre que después de que tuvo ese confrontamiento, ¿verdad?, con los 450, ¿verdad?, profetas de Baal. Después de que terminó con ellos, dice mi hermano que le tuvo temor a aquella mujer porque le dijo que había juramentado que, hermano, que no comería hasta quitarle la vida a este hombre llamado Elías. Dice mi hermano que Elías, después, hermano, de haber presenciado la gloria del Señor, hermano, descender sobre ese holocausto, dice que tuvo temor y fue y se escondió en una cueva. Pero aún ahí el Señor llegó, mi hermano, y dice que le preparó pan y le preparó agua. Y le dijo, levántate, porque largo, dice, camino te espera. ¿En quién otro podemos mirar también, mis hermanos? Bueno, podemos mirarlo también en el apóstol Pedro. ¿Se recuerdan, mis hermanos, que el apóstol Pedro fue encarcelado? Y dice que lo metieron, ¿verdad?, hasta lo más profundo, mi hermano, de la cárcel. Y dice mi hermano de que Pedro, mire, en vez de estar afligido, la iglesia, mi hermano, haciendo oración por él, rogando a Dios por él, para que el Señor, ¿verdad?, en su amor y en su misericordia, mi hermano, lo sacara de la cárcel. Dice que más bien, hermano, Pedro dice que estaba acostado y estaba, ¿qué?, durmiendo. Mire qué paz tenía este hombre.
En vez de estar afligido, mi hermano, de pensar y de ponerse a orar, ¿verdad? Como lo hizo Pablo y Silas cuando estaban encarcelados, mis hermanos. Dice que Pedro estaba durmiendo. Pero dice que como eso, ¿verdad? De la medianoche, mi hermano, dice que vino el ángel del Señor. Y dice que lo despierta. Y le dice: Pedro, levántate y cíñete. ¿Qué fue lo que hizo, mi hermano? Le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. ¿Había una necesidad, mi hermano? Sí. Había también una promesa de Dios para el apóstol Pedro de que sus días no terminarían en una cárcel. Por eso era de que Pedro, mi hermano, estaba tranquilo, confiado de que de una u otra manera él saldría de esa cárcel. ¿Cuántas veces nos ha acontecido lo mismo? ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido encarcelados en un lugar, mi hermano, donde muchas veces no queremos ya nada con las cosas de Dios? Que tomamos o pensamos, hermano, que las cosas de Dios son aburridas. ¿Para qué voy a ir? ¿Por qué tanta iglesia? Pura iglesia, pura iglesia. Mejor me quedo a dormir, mejor me quedo a descansar. Pero hay algo, ¿verdad?, que le pica la costilla y le dice: oye, tienes una cita conmigo. Y es eso, mis hermanos, lo que nos hace venir. ¿Por qué? Porque es aquí a donde nos dice el Señor: mira, no estás solo. Quizás estás rodeado de tantos problemas, de tantas situaciones adversas, pero no caminas solo. Mi presencia va delante de ti. Soy yo el que te doy las fuerzas. Soy yo el que te doy, ¿verdad?, la salida a tus problemas. Soy yo el que te hago a que sigas y continúes caminando, aunque muchas veces no has querido. Soy yo el que te llevo de la mano. Porque ha habido momentos, ¿a poco no es cierto? Ha habido momentos, hermanos, que usted dice: yo no voy y no voy. Y de repente, mis hermanos, allá viene, haga de cuenta como que lo vienen jalando. Pero cuando llega, mi hermano, y sale de este lugar, sale con fuerzas nuevas, sale con esa confianza, sale con esa fe, sale con esa promesa que Dios le ha hecho, de que Dios, mis hermanos, lo va a llevar a su morada celestial un día. ¿Qué es lo que hace también el Señor, mis hermanos? El Señor nos protege de peligros a través de sus ángeles. Pero ¿sabe una de las cosas? A mí me llamó la atención lo que habla el libro de Proverbios. Gloria al Señor. Más bien el libro de los Salmos, hermano, capítulo 34. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen? El Salmos capítulo 34, verso 7. Gloria al Señor. Proverbios, ¿qué? O Salmos, perdón. Salmos 34, verso 7. ¿Qué dice, mi hermano? El ángel de Jehová dice: acampa, ajá, y los defiende. Mire que cuando leemos, hermano, el verso 6 dice de esta manera: yo, que nada valgo, decía el salmista, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó, dice, de todas mis angustias. El verso 7 dice: Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos, dice, los que lo honran. Amén, gloria a Dios. Por eso dice el verso 8: Dios bendice a los que en Él confían. Amén, gloria a Dios. Ustedes, dice pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Amén, gloria a Dios. La adoración a Dios, hermano, es muy importante. Amén, gloria a Dios.
La adoración, hermano, a Dios es muy importante. Amén, amén. Gloria a Dios. Por último, mis hermanos, en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 22. Mire lo que la Escritura dice allí en Lucas, hermano. Amén, gloria a Dios. Lucas capítulo 16, verso 22. La palabra de nuestro Dios, hermano, declara, ¿verdad?, de esta manera. Y habla, mis hermanos, usted sabe mejor que nadie esa parábola, ¿verdad?, del hombre pobre y el hombre rico. Amén. Usted sabe mejor que nadie de que el hombre rico, mis hermanos, hacía fiesta, no solamente un día, sino días. Y mientras que el hombre pobre, dice, se sentaba, ¿verdad?, a la entrada de la puerta. Pero aquel hombre rico no se compadeció de él. Mire, mi hermano, dice, un día, dice, el hombre pobre, ¿verdad?, murió, y los ángeles, dice, lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado, dice, junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo, Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro, dice, muchísimo con este fuego. Pero Abraham, dice, le respondió, tú eres, dice, mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él está feliz aquí, mientras que a ti, dice, te toca sufrir. Entonces, mis hermanos, si nosotros confiamos y nos dejamos guiar por el ángel del Señor, por su Espíritu Santo, ¿verdad? Y si nosotros obedecemos su palabra, y si nosotros confiamos en Él, un día, mis hermanos, un día, como dijo Pablo, mis hermanos, ya sea que sea por muerte natural, o ya sea que el Señor venga, mi hermano, por nosotros, que estemos preparados. Amén. Porque dice la Escritura que el Señor, dice, el Señor nuestro Dios, dice, enviará, dice, a sus ángeles. Y sus ángeles, hermanos, nos transportarán o nos llevarán a la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso cuando alguien hoy en día, hermano, muere, como dice la Escritura, ya no muere literal, sino que duerme en el Señor. Porque inmediatamente su cuerpo es enterrado, pero su alma, su espíritu, mi hermano, es llevada ante la presencia del Señor, hermano, escoltada por ángeles. Aleluya. De grande estima, dice mi hermano, es la muerte de los santos a los ojos del Señor. Amén, gloria a Dios. Esforcémonos. El pueblo de Israel, hermano, se caracterizó por su desobediencia. Y sabe, el pueblo de Israel no era más que nosotros. Somos iguales. Pero cada uno de nosotros debemos de esforzarnos cada día para hacer mejor la voluntad de Dios, hermano. Esforzarnos cada día para obedecer su palabra y caminar no conforme nosotros querramos, sino conforme Dios quiere. Obedezcamos su palabra y seremos bendecidos. Adoremos al Señor, hermano, y seremos prosperados. Adoremos, exaltemos el nombre de nuestro Dios, cantemos a nuestro Dios. Como dice la Escritura, el libro de los Salmos, cantemos, dice, a la roca de nuestra salvación. Y démosle gloria, honra y alabanza, porque Él la merece. Meditemos por un instante, meditemos por un momento, cómo estamos caminando delante de la presencia del Señor. Póngase de pie en esta tarde, mis hermanos, y vamos a
a estar por un momento en meditación, ¿verdad?, con el Señor. ¿Cómo está su vida, mi hermano? ¿Cómo va caminando? ¿Qué tan obediente es a la palabra del Señor? ¿Dónde se ha descuidado? ¿Dónde ha fallado? ¿Dónde ha caído? Levántese. Donde ha fallado, ahí levántese, pida perdón al Señor. Pero no diga, Dios me ha dejado porque siento que no me escucha. No es cierto. Somos muchas veces nosotros los que dejamos al Señor. El Señor prometió estar con nosotros, mas nosotros, hermanos, somos los que nos apartamos y nos alejamos. Por eso es necesario que nosotros reconciliemos con el Señor y le digamos, Señor Jesús, tú mejor que nadie, Señor amado, conoces mi corazón. Tú mejor que nadie, mi Dios amado, sabes cómo voy caminando.